Qué bueno que estés aquí. Siéntete cómodo. Cuéntanos de dónde eres. Suscríbete y vamos al terror. Hay secretos que es mejor no descubrir, verdades que es preferible ignorar. Pero la curiosidad siempre ha sido mi mayor defecto, y esta vez me ha llevado a conocer un horror que me perseguirá. Me llamo Ernesto Valdés, tengo 23 años y necesitaba desesperadamente un trabajo para pagar mis estudios. La economía en nuestro pequeño pueblo no es la mejor, así que cuando vi el anuncio pegado en el tablón del supermercado, no dudé en llamar. Se busca ayudante para carnicería, buena paga, horario flexible. Parecía perfecto, demasiado perfecto tal vez. El señor Domínguez, un hombre de unos 50 años con manos enormes y rostro impasible, me entrevistó brevemente. Su mirada penetrante me evaluó de arriba a abajo mientras me explicaba las tareas básicas. Cortar, pesar, cobrar, limpiar. Simple, pero entonces su voz cambió. Se volvió más seria, casi amenazante. Hay 3 reglas que debes seguir sin excepción, me dijo, levantando su dedo índice. Primera, nunca, bajo ninguna circunstancia, entres en la cámara frigorífica. Segunda, si entra un cliente pidiendo carne especial, le entregas la caja que hay en el congelador 2, sin preguntas. Y tercera, siempre que llegue una furgoneta blanca, me llamas inmediatamente, no importa la hora que sea. Me pareció extraño, pero ¿quién era yo para cuestionar a mi nuevo jefe? Necesitaba el dinero y las reglas parecían sencillas de cumplir. Además, el sueldo era considerablemente mejor que cualquier otra oferta en el pueblo. Asentí con firmeza y estreché su mano, sellando un pacto que pronto lamentaría. Las primeras semanas transcurrieron con normalidad. Aprendí rápido. El señor Domínguez era estricto pero justo. Me enseñó a cortar cada pieza con precisión, a reconocer los diferentes cortes, a atender a los clientes con una sonrisa. El negocio no era muy concurrido, lo cual me daba tiempo para estudiar entre cliente y cliente. La rutina era tranquila hasta que una tarde, mientras limpiaba el mostrador, entró una mujer que nunca había visto antes. No era del pueblo, estaba seguro. Vestía elegante, con gafas oscuras a pesar de estar nublado. Se acercó con paso decidido y, sin siquiera mirar las bandejas de carne expuestas, preguntó con voz baja pero firme: ¿Tienen carne especial hoy? Mi cuerpo se tensó al instante. Era la primera vez que escuchaba esa frase desde que trabajaba allí. El señor Domínguez había salido a hacer unas gestiones, así que me tocaba a mí seguir la segunda regla. Sin decir palabra, me dirigí al congelador 2, un pequeño arcón en la trastienda que siempre permanecía cerrado con llave. Abrí el congelador con la llave que colgaba junto a las demás. Dentro había una única caja blanca, perfectamente sellada, sin etiquetas. Era más pesada de lo que aparentaba. La tomé con cuidado y regresé al mostrador. La mujer sonrió al verme con la caja. Sacó un sobre de su bolso y lo deslizó sobre el mostrador. No necesito factura, dijo, tomando la caja y guardándola en su bolso. Salió rápidamente, dejándome con una sensación de inquietud que no lograba comprender. Abrí el sobre. Contenía mucho más dinero del que valdría cualquier corte de carne que yo conociera. Aquello no tenía sentido. El señor Domínguez regresó una hora después. No mencioné el incidente, pero debió notarlo mi rostro porque me miró fijamente antes de preguntar si todo había ido bien. Mentí, dije que sí. Él asintió, pero algo en su mirada me dijo que sabía exactamente lo que había ocurrido. Buen chico, murmuró, palmeando mi hombro antes de dirigirse a la trastienda. Esa noche no pude dormir. ¿Qué tipo de carne vendíamos realmente? ¿Por qué tanto secretismo? ¿Por qué pagaban tanto por ella? Mi mente divagaba entre posibilidades, cada una más inquietante que la anterior. Pero lo peor estaba por llegar, porque al día siguiente, mientras barría la entrada de la carnicería, vi algo que heló mi sangre. Una furgoneta blanca, sin matrícula visible, estacionando justo frente al negocio. 2 hombres descendieron de la furgoneta. Ambos vestían de negro y tenían ese aire intimidante que te hace querer mirar hacia otro lado. Uno era alto y delgado, con un rostro que parecía tallado en piedra. El otro, más bajo y fornido, llevaba un gorro que ocultaba parcialmente su rostro. Recordé inmediatamente la tercera regla y corrí a la trastienda para llamar al señor Domínguez. «Ya están aquí», le dije cuando contestó al primer tono, como si estuviera esperando mi llamada. Su respuesta fue breve: «Voy para allá. No les hables más de lo necesario». Colgó antes de que pudiera preguntar nada más. Cuando regresé al mostrador,
Los hombres ya estaban dentro, examinando el lugar con miradas calculadoras. «Buenos días», saludó el más alto con un acento que no supe identificar. «Está el señor Domínguez». Su tono era educado, pero había algo en su mirada que me erizaba la piel. Les dije que llegaría en cualquier momento y les ofrecí algo de beber mientras esperaban. Rechazaron mi oferta con un gesto y permanecieron de pie, como estatuas vigilantes. El silencio que siguió fue insoportable. Intenté concentrarme en limpiar las vitrinas, pero sentía sus ojos clavados en mi espalda. Finalmente, el señor Domínguez llegó, jadeando ligeramente como si hubiera corrido. Saludó a los hombres con una familiaridad tensa y me pidió que me tomara un descanso. Era la primera vez que me sugería alejarme del negocio durante mi turno. No me fui lejos. La curiosidad pudo más que el miedo. Me senté en un banco frente a la plaza, desde donde podía ver la entrada de la carnicería. Los tres hombres salieron unos minutos después y se dirigieron a la parte trasera del local. Luego, la furgoneta se movió hasta allí, bloqueando mi visión. Pasaron casi 20 minutos antes de que volviera a verlos. Cuando regresé, el señor Domínguez estaba solo, limpiando meticulosamente el suelo de la trastienda. Me miró con una expresión que no supe interpretar. «Ernesto», dijo con voz cansada, «hay cosas en esta vida que es mejor no saber». No respondí. Él continuó, «Haces un buen trabajo aquí. No lo compliques». Era una advertencia, no un cumplido. Esa noche, en casa, no podía dejar de pensar en lo sucedido. ¿Qué descargaban de esa furgoneta? ¿Por qué tanto secretismo? Las dudas me consumían. Decidí investigar un poco sobre el señor Domínguez. Busqué en internet. Pregunté discretamente a algunos vecinos. Nadie sabía mucho sobre él. Había aparecido en el pueblo hace unos 5 años. Compró la carnicería y se mantuvo siempre apartado, cordial pero distante. Una semana después del incidente con la furgoneta, ocurrió algo que cambiaría todo. Era casi la hora de cerrar cuando entró un hombre mayor, con aspecto de turista perdido. Preguntó por algún hotel cercano y mientras le daba indicaciones, dejó caer accidentalmente su bastón. Al agacharse para recogerlo, deslizó una nota en mi mano. «No la leas hasta estar solo», murmuró antes de marcharse, agradeciéndome efusivamente por la ayuda. La nota era breve. «Sé lo que venden realmente. Necesito pruebas. Mañana, mismo lugar, misma hora». No estaba firmada. Mi corazón latía con fuerza. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué sabía? Más importante aún, ¿debía confiar en él? Decidí que iría al encuentro, pero llevaría mi navaja por si acaso. Ya no sabía en quién confiar. Esa noche, mientras daba vueltas en la cama, escuché un ruido en la ventana. Me levanté de un salto, aterrado. Alguien lanzaba pequeñas piedras contra el cristal. Me asomé con cautela y vi al hombre del bastón haciéndome señas desesperadas para que bajara. El miedo y la curiosidad luchaban dentro de mí. Finalmente, tomé mi navaja y bajé silenciosamente, preparado para lo peor. «Perdona por asustarte», dijo cuando me acerqué. «Pero nos vigilan. No podemos reunirnos mañana como planeé». Su rostro mostraba genuino terror. «Me llamo Alberto Salgado. Soy periodista de investigación. Llevo meses tras la pista de una red de tráfico que opera en esta zona. Y tu jefe, me temo, está involucrado hasta el cuello». Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. De alguna manera, siempre lo había sospechado, pero escucharlo en voz alta lo hacía terriblemente real. «¿Tráfico? ¿De qué está hablando?», pregunté con la boca seca. Alberto miró nerviosamente a su alrededor antes de responder. «No estoy seguro todavía. Podría ser tráfico de órganos, de drogas o algo peor». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire nocturno, cargadas de un significado siniestro que me negaba a procesar completamente. Me contó que había estado siguiendo una serie de desapariciones en pueblos cercanos. Todas las víctimas eran personas sin muchos lazos sociales, vagabundos, inmigrantes indocumentados, ancianos solitarios. Gente que nadie echaría de menos inmediatamente. «La policía no conecta los casos, o no quiere conectarlos», explicó. «Pero hay un patrón, y todas las pistas me han llevado hasta aquí». Le pregunté por qué se había acercado a mí. «Necesito a alguien dentro», respondió sin rodeos. «Alguien que pueda obtener pruebas concretas. He intentado vigilar, pero es imposible ver qué ocurre realmente ahí dentro». Su petición me heló la sangre. Quería que espiara al señor Domínguez, que buscara evidencias de sus actividades ilícitas. Era peligroso, quizás suicida,
pero una parte de mí sabía que no podía simplemente ignorar lo que estaba pasando bajo mis narices. «Dame unos días», le dije finalmente. Intercambiamos números de teléfono y acordamos comunicarnos solo mediante mensajes cifrados. Antes de irse, Alberto me advirtió: «Ten cuidado. Estas personas no juegan. Si sospechan de ti, no dudarán en silenciarte». Con esas palabras resonando en mi cabeza, regresé a mi habitación, donde pasé el resto de la noche en vela. Los siguientes días fueron una tortura. Cada movimiento del señor Domínguez me parecía sospechoso. Cada cliente que pedía carne especial, y hubo 3 más esa semana, me provocaba náuseas. Intenté actuar con normalidad, pero el miedo y la ansiedad me consumían. Comencé a tomar fotos discretas, del congelador 2, de las cajas sin etiquetas, de las transacciones en efectivo que nunca quedaban registradas. Una tarde, el señor Domínguez tuvo que salir urgentemente. Mencionó algo sobre un problema con un proveedor y me dejó a cargo. Era mi oportunidad. Con el corazón latiendo tan fuerte que temía que se escuchara en todo el local, me dirigí hacia la cámara frigorífica. La primera regla: nunca entrar allí. Estaba a punto de romperla. La puerta estaba cerrada con llave, pero durante mis semanas trabajando allí, había localizado donde guardaba el señor Domínguez el juego de llaves de repuesto. Las tomé con manos temblorosas y abrí la pesada puerta metálica. El frío me golpeó como un puño, pero no fue eso lo que me dejó paralizado. Fue lo que vi dentro. La cámara estaba organizada meticulosamente. En un lado, colgaban las piezas normales de carne: vacuno, cerdo, cordero. Todo perfectamente etiquetado. Pero al fondo, separado por una cortina de plástico, había otro espacio. Me acerqué lentamente, apartando la cortina con dedos entumecidos por el frío y el miedo. Lo que encontré detrás me hizo caer de rodillas. Bolsas grandes, del tipo que se usa para transportar cadáveres, colgaban de ganchos metálicos. 3 en total. No me atrevía a abrirlas, pero su forma era inconfundible. Junto a ellas, en una mesa de acero inoxidable, había instrumentos quirúrgicos perfectamente alineados: escalpelos, sierras, pinzas de diversos tamaños. Todo impoluto, brillante, profesional. En una esquina, un libro de contabilidad detallaba fechas, pesos y cantidades monetarias. Tomé fotos de todo, con dedos temblorosos. Estaba tan absorto documentando el horror que no escuché la puerta de la carnicería. Solo cuando la puerta de la cámara frigorífica se abrió de golpe, me di cuenta de mi error. El señor Domínguez estaba allí, su figura recortada contra la luz del exterior. Su rostro, normalmente impasible, mostraba una mezcla de ira y resignación que me aterrorizó más que cualquier amenaza. «Te dije que no entraras aquí», dijo con voz sorprendentemente tranquila. «Te lo advertí, Ernesto». No había escapatoria. Estaba atrapado en la cámara frigorífica, con mi jefe bloqueando la única salida. Mi teléfono, con todas las evidencias recién recopiladas, pesaba en mi bolsillo como una bomba a punto de estallar. El señor Domínguez dio un paso hacia mí, y creí que había llegado mi fin. «No es lo que piensas», dijo el señor Domínguez, cerrando la puerta tras de sí. El frío se intensificó, o quizás era mi miedo. Instintivamente, retrocedí hasta chocar con la pared. Él permaneció inmóvil, evaluándome con esa mirada penetrante que ahora parecía atravesarme hasta el alma. «Es carne de caballo», continuó. «Ilegal en muchos lugares, pero con un mercado muy lucrativo». ¿Carne de caballo? ¿Todo este secretismo por carne de caballo? Una parte de mí quería creerle desesperadamente, aferrarse a esa explicación que, aunque ilegal, era infinitamente menos perturbadora que mis sospechas. Pero otra parte, la que había visto las bolsas con forma humana, los instrumentos quirúrgicos, los registros meticulosos, no podía aceptar esa respuesta tan fácilmente. «Entonces, ¿qué hay en esas bolsas?», pregunté, señalando temblorosamente hacia el fondo. El señor Domínguez siguió mi gesto con la mirada y suspiró profundamente. «Cortes grandes, piezas especiales para clientes particulares, restaurantes de lujo que no quieren preguntas, gente con gustos específicos». Su explicación sonaba ensayada, como si hubiera anticipado este momento. Me pidió que le mostrara mi teléfono. Dudé, pero no estaba en posición de negarme. Revisó rápidamente las fotos que había tomado y luego, para mi sorpresa, me lo devolvió. «Bórralas», ordenó. «Bórralas y olvida lo que has visto. Te doblará el sueldo. Podrás terminar tus estudios sin preocupaciones».
Era una oferta tentadora, una salida fácil de esta pesadilla. Pero las palabras de Alberto resonaban en mi mente. Personas desaparecidas, vidas arrebatadas. Necesito pensarlo, respondí, intentando ganar tiempo. El señor Domínguez asintió lentamente. Tienes hasta mañana. Después, las cosas se complicarán. No era una amenaza velada, era una promesa directa. Me dejó salir de la cámara frigorífica y me dijo que me tomara el resto del día libre. Mientras me alejaba de la carnicería, sentí su mirada clavada en mi espalda. Esa noche contacté a Alberto y le envié las fotografías. Su respuesta fue inmediata. Esto es grande, más de lo que imaginaba. No vayas mañana. Reúnete conmigo ahora mismo. Me dio la dirección de un motel en las afueras del pueblo. Dudé. ¿Y si era una trampa? ¿Y si Alberto trabajaba para el señor Domínguez? Mi paranoia crecía por momentos, pero finalmente decidí arriesgarme. Necesitaba respuestas. El motel era un lugar deprimente, de esos que cobran por horas y no hacen preguntas. Alberto me esperaba en la habitación 15, con mapas y documentos esparcidos por toda la cama. Me mostró fotografías de personas desaparecidas, informes policiales que había conseguido a través de sus contactos, recortes de periódicos sobre hallazgos de restos humanos en zonas cercanas. Todo encaja, explicó frenéticamente. La frecuencia de las desapariciones coincide con las visitas de la furgoneta blanca. Me contó su teoría. La carnicería era solo una fachada para una operación mucho más siniestra. Tráfico de órganos, quizás, o algo aún más perturbador. Los clientes que pedían carne especial no estaban comprando caballo, estaban comprando partes humanas. Para rituales, para consumo, para colección, no querían imaginar los motivos. Debemos ir a la policía, dije, sintiendo que me faltaba el aire. Alberto soltó una risa amarga. ¿La policía? ¿Crees que no lo he intentado? Hay alguien importante detrás de todo esto, alguien con influencia. Cada vez que he intentado presentar pruebas, las investigaciones se estancan misteriosamente. Su frustración era palpable. Llevaba meses tras esta historia, obsesionado, arriesgando su propia seguridad. Necesitamos pruebas irrefutables, algo que no puedan ignorar. Discutimos durante horas qué hacer. Alberto quería que siguiera trabajando en la carnicería, recopilando más evidencias. Yo solo quería alejarme lo más posible de ese lugar. Finalmente, acordamos un compromiso. Regresaría una última vez, con una cámara oculta. Intentaría hacer hablar al señor Domínguez, conseguir una confesión. Después, desaparecería por un tiempo mientras Alberto llevaba toda la información a un fiscal federal, alguien fuera del alcance de la influencia local. Al amanecer, regresé a mi apartamento para prepararme. La cámara oculta era pequeña, disimulada en un botón de mi camisa. Las instrucciones de Alberto resonaban en mi cabeza. Ser sutil, no presionar demasiado, mantener la calma. Pero cuando llegué a la carnicería, todas mis resoluciones se desvanecieron. El local estaba cerrado, con un cartel improvisado que anunciaba cerrado por asuntos familiares. El señor Domínguez nunca cerraba sin avisar. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Sabían que habíamos estado reunidos? ¿Nos habían seguido? Intenté llamar a Alberto, pero su teléfono estaba apagado. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Decidí ir directamente a su motel. La recepcionista, una mujer mayor con expresión aburrida, me informó que el señor de la habitación 15 había dejado el lugar a primera hora de la mañana. Solo. Nadie más había preguntado por él. Regresé a mi apartamento con la sensación de estar atrapado en una pesadilla. Cerré todas las cortinas, comprobé 2 veces que la puerta estuviera bien cerrada y me senté en la oscuridad, intentando ordenar mis pensamientos. Si algo le había pasado a Alberto, yo podría ser el siguiente. Pero si huían, ¿no estarían admitiendo su culpabilidad? Quizás debería enfrentar directamente al señor Domínguez, grabar la conversación y entregarla yo mismo a las autoridades. Después de horas dándole vueltas, decidí que no podía quedarme sin hacer nada. Tomé mi teléfono y marqué el número personal del señor Domínguez. Contestó al tercer tono, su voz sonaba cansada. Ernesto, justo iba a llamarte. Mi corazón dio un vuelco. Necesito verte. Tenemos que hablar, continuó. No en la carnicería. Ven a mi casa esta noche, a las 9. Me dio la dirección antes de que pudiera responder y colgó abruptamente. Nunca había estado en casa del señor Domínguez. Vivía en las afueras, en una modesta casa alejada de vecinos curiosos.
Perfecta para ocultar actividades ilícitas, pensé con un escalofrío. Activé la grabadora de mi teléfono, la escondí en mi bolsillo y me dirigí hacia allí, con una mezcla de determinación y terror. Cada paso me acercaba más a una verdad que parte de mí no quería conocer. La casa estaba a oscuras, excepto por una tenue luz en lo que parecía ser la cocina. Llamé a la puerta con mano temblorosa. El señor Domínguez abrió casi inmediatamente, como si hubiera estado esperando justo detrás. Vestía ropa casual, no su habitual uniforme de carnicero. Se veía más viejo, más cansado. «Pasa», dijo simplemente, apartándose para dejarme entrar. Me condujo hasta la cocina, donde una botella de whisky y 2 vasos esperaban sobre la mesa. Sirvió generosamente en ambos y me ofreció uno. Lo acepté, pero no bebí. Necesitaba mantener la cabeza clara. Él, en cambio, vació el suyo de un trago y se sirvió otro inmediatamente. «Supongo que ya lo sabes», dijo finalmente, mirándome directamente a los ojos. «O al menos lo sospechas». «¿Saber qué exactamente?», pregunté, intentando que mi voz no delatara mi nerviosismo. La grabadora en mi bolsillo pesaba como plomo. El señor Domínguez sonrió tristemente. «No juguemos, Ernesto. Las fotos que tomaste, tu amigo el periodista husmeando por ahí. Sé que han estado conectando los puntos». Un escalofrío recorrió mi espalda. «¿Qué le ha pasado a Alberto?», pregunté, temiendo la respuesta. «Tu amigo está bien, por ahora», respondió con calma inquietante. «Aunque no por mi decisión. Tengo socios que consideraron que era demasiado peligroso dejarlo continuar con su investigación. Está retenido en un lugar seguro mientras decidimos qué hacer». La casual admisión de un secuestro me dejó sin palabras. Esto era real. Todo era real. La carne, logré articular finalmente. No pude terminar la pregunta. El señor Domínguez me miró largamente antes de asentir. «Sí, es exactamente lo que piensas». El mundo pareció detenerse. Una cosa era sospecharlo, otra muy distinta escucharlo confirmado. «Pero no es como imaginas», continuó. «No elegimos a las víctimas. No somos asesinos, somos intermediarios». Me explicó, con una frialdad que me heló la sangre, cómo funcionaba realmente el negocio. La mafia local controlaba una red de tráfico de órganos. Las víctimas eran seleccionadas cuidadosamente, personas sin conexiones, sin nadie que las buscara. Después de extraer los órganos valiosos para el mercado negro médico, quedaban subproductos que normalmente se descartarían. Pero habían descubierto otro mercado lucrativo para esos restos. «Hay gente muy rica, muy poderosa, con gustos muy particulares», explicó mientras se servía otro whisky. «Pagan fortunas por satisfacer esos gustos. La carnicería es solo el punto de distribución, la tapadera perfecta». Su tono era casi didáctico, como si me estuviera explicando un modelo de negocio cualquiera, no un sistema de comercio con restos humanos. «Las ganancias son considerables». «¿Por qué me cuenta todo esto?», pregunté, incapaz de procesar completamente el horror de sus palabras. El señor Domínguez suspiró profundamente. «Porque no tuve elección, Ernesto. Igual que tú ahora». Se levantó lentamente y se dirigió hacia un cajón. Mi cuerpo se tensó, preparándose para lo peor, pero él solo sacó una fotografía que deslizó hacia mí sobre la mesa. Era la imagen de un niño. No tendría más de 10 años. Le faltaba una mano. «Mi hijo», dijo con voz quebrada por primera vez. Me negué al principio, como cualquier persona decente haría. Esto fue su respuesta, su advertencia. «La próxima vez no será solo una mano». Sus ojos, normalmente fríos, brillaban ahora con lágrimas contenidas. «Tengo otros 2 hijos y una esposa. No pude arriesgarme». La revelación me golpeó como una bofetada. No era un monstruo por elección, sino por desesperación. Un hombre atrapado en un sistema terrible, haciendo lo impensable para proteger a su familia. «Podrías haber ido a la policía», sugerí débilmente. Él soltó una risa amarga. «La policía está comprada. Los que no, están aterrorizados. Este negocio tiene tentáculos en todas partes». «¿Y ahora qué?», pregunté finalmente. «¿Qué va a pasar conmigo? Con Alberto». El señor Domínguez me miró con algo parecido a la compasión. «Te estoy dando una oportunidad que yo nunca tuve, Ernesto. Vete, desaparece, cambia tu nombre, tu apariencia, empieza de nuevo en otro lugar. Demasiadas personas saben que estuviste haciendo preguntas, tomando fotos.
No puedo protegerte si te quedas. Y Alberto, insistí, no podía simplemente abandonarlo. Me ocuparé de que lo liberen, prometió. Pero tendrá que hacer lo mismo que tú, desaparecer. Es vuestra única oportunidad. Quería creerle, pero la confianza se había evaporado como el agua en el desierto. ¿Por qué habría de ayudarnos?, cuestioné. Porque a pesar de todo, no soy como ellos, respondió con firmeza. No elegí esto, y no quiero más sangre en mis manos. Ya cargo con suficientes pesadillas. Se levantó, dando por terminada nuestra conversación. Tienes hasta mañana para decidir. Si te vas, me aseguraré de que Alberto sea liberado. Si te quedas o vas a la policía, no podré salvar a ninguno de los dos. Salí de su casa con la cabeza dando vueltas. La grabación en mi teléfono contenía una confesión completa, pero también revelaba a un hombre atrapado en circunstancias imposibles. ¿Qué debía hacer? ¿Huir y salvar mi vida, permitiendo que el horror continuara? ¿O arriesgarme, buscar justicia y probablemente morir en el intento? Mientras caminaba bajo la luna llena, la respuesta no parecía estar en ninguna parte. Solo una cosa tenía clara: ya nada volvería a ser igual. El horror que había descubierto me perseguiría para siempre, sin importar cuán lejos huyera.